como se dice, lectura o literatura secundaria, no el autor en su esfuerzo de reconstruir la obra, sino que autores que posteriormente elaboran y revisitan, digamos. Creo que habían dos, si no me equivoco, artículos, y también estaban para los que tengan que hacer el trabajo en esa materia o para los que más adelante se interesen, más adelante o ahora mismo igual, están igual los textos primarios, digamos. Cargado en Blackboard porque a mí no me deja entrar a una Blackboard, pero la clase de la semana pasada... Creo que no, creo que esa no la he terminado de cargar porque en realidad la estamos haciendo todavía, entonces la corregí un poco ahora, le dije algunas cosas, esto de la pregunta, por ejemplo, pero la voy a subir, sí. Y en realidad, no, la voy a subir, claro que sí. Bueno, no en este caso porque en realidad las veces anteriores las clases eran mucho más pegadas a los textos en realidad. Ahora, en realidad los textos son más profundos y las clases son más generales, diría yo, porque tratan de abarcar un rango más amplio de autores, quizá. Una clase libertad. Es muy difícil en realidad tratar de transmitir el asunto de fondo de la cosa. La hermenéutica estaba relacionada 100% con el ¿cómo se llama esto? Romanticismo, ¿no? Está relacionado con el romanticismo, sí, de manera importante, pero no únicamente. En realidad, ¿alguien me puede ayudar aquí, por favor? ¿Sabes qué? Me va a desesperar esta cuestión de que no puedo entrar a... Alguien que tenga más habilidad, porfis, con los computadores. Uy, desesperante. Bueno, sí, decía que la hermenéutica efectivamente está asociada al romanticismo. ¿Por qué? Porque en todo este movimiento moderno, digamos, de renovación, aparece una tercera variable, que un poco es lo que hemos venido diciendo entre lo aristotélico y lo platónico, como que Kant incluso trata, ¿cierto?, de hacer una síntesis, y después viene todo este movimiento como de la fuerza viva, digamos, del espíritu. Esa era la otra tarea que les había dado, que escucharan la séptima sinfonía. Sí. ¿La escucharon? Bien. ¿Y qué escuchó? O sea, no la escuché completa porque tiene varios... Son 4 partes, sí. Sí, escuché la primera. ¿Escuchaste la primera? Ah, la introducción, bien. Buena. Tienes que escuchar hasta el final. Sí. Son las 9 piezas, una pura gran obra de Beethoven, que probablemente es el autor más icónico, con Goethe, del romanticismo alemán. ¿Y qué significa el romanticismo? Por eso la pregunta, ¿qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que hay en esa obra? En el fondo hay un tercer elemento, en el fondo. Entre la idea y la materia hay la pasión, ¿me entiendes? Hay un tercer factor que no es solo racional, no es solo material, sino que también es, diríamos, emocional, afectivo, pulsional, etc. Y aparece en realidad el romanticismo. Uno podría decir el romanticismo es, por así decir, con Goethe, con Beethoven, sobre todo con Beethoven, es la invención de la libertad. ¿Qué es lo que se escucha en la séptima? Eso se escucha en la séptima. Y se escuchan las 9 en el fondo, y en la 9 se rompe el marco. La 9 ya no tiene 4 partes, tiene 5 partes. Todas las sinfonías hasta antes de la 9ª sinfonía de Beethoven tenían 4 partes. Este tipo le agrega una quinta y entonces rompe el canon. Y finalmente, ¿qué hay en las sinfonías? En el fondo, hay también, como en la ciencia, hay una pregunta que es una estructura matemática. Igual la sinfonía, son todas las escalas una y otra vez y las cambia de posición y es una cosa, pero en fin. Y al final lo rompe, al final lo cambia.
¿me entiendes? Como que encuentra todas las alternativas, todas las posibilidades, las explora todas las combinaciones, todas las escalas, todo lo, en fin, y al final le mete una ópera. No había otra solución. Como que para ir más allá, tuvo que inventar algo como que descuadrara el marco, ¿me entiendes? Como que al final le mete una ópera. Están las 4 partes y al final, y esto es tremendo además, es que deberíamos escucharla, claro. Y esto además que en realidad... Oye, no puedo prender esta lecera. ¿Usted cree que la música de Beethoven sea buena para estudiar? No. Como dicen en el meme. No. Yo creo que me distraería. O sea, hay algunos pianos que pueden ser amables, claro, como esos claros de luna. A veces había uno que yo ponía así, en realidad había uno que era como una música así media, ¿cómo se llama cuando es media repetitiva, como para meditación? Que estaba el claro de luna con una música como de un mar atrás. Y eran, no sé, 5 horas de claro de luna y de todo el rato. Y claro, eso te ayuda a concentrarte. Pero las sinfonías no te van a ayudar a concentrarte. No, para nada. Porque son intensos. Luego disfrutas el caos y todo. Y tienes que subirle el volumen, ¿sabes? ¿Verdad que se escucha fuerte? Como que tienes que... Porque además es una orquesta que están todos los instrumentos vivos ahí, ¿no? Entonces, hay algunos que, claro, los bajos se escuchan más al fondo, la orquesta igual tiene atrás una batería, tiene unos tambores gigantes que con Beethoven en realidad son una cosa... Después me dicen bien el nombre para yo anotarlo, ¿te parece? Y bueno, la cuarta tiene la gracia que el cuento es que cuando se presenta, lo más famoso es el segundo movimiento de la séptima, porque cuando se presenta, habían las 6 primeras, obvio, y la séptima la que está nueva, digamos, y entonces está Brahms, que es el maestro, digamos, el profesor en ese momento, y bueno, entre el público, y lo aplauden evidentemente de pie a Beethoven con su séptima, y tanto lo aplauden que le piden que repita uno de los movimientos, y repite el segundo. Y claro, por eso queda en la retina el segundo movimiento, y que si uno busca séptima sinfonía te va a aparecer, porque es lo que más se escucha. Pero en realidad hay que escucharlo hasta la cuarta. Es el cuarto movimiento el que finalmente como que hace aparecer esta idea de la libertad. O sea, como que todo el rato la sinfonía, ¿qué está haciendo? Buscando una salida, buscando una salida, buscando una salida, buscando una salida, y al final... Claro, bueno, después viene la 8, que es más en calma, y después viene la 9, que como les digo, tiene una quinta vuelta. Y para que no se me duerman los estudiantes, porque no tienen interés en Beethoven, vamos a ver si encontramos el PowerPoint. Y bueno, Dilthey hace parte de manera importante del movimiento romántico intelectual, digamos, más tardío que en las artes. Beethoven está escribiendo antes del 1900, está componiendo, y Dilthey está muriendo, dijera, en 1910. Nietzsche está muriendo en 1900, Freud está publicando la interpretación de los sueños en 1900. Eso está pasando como en Europa, y bueno, viene la Primera Guerra que se asoma también. Y Dilthey está emprendiendo en el cambio de siglo, más tardíamente, es post-kantiano, incluso se lo califica como neokantiano, porque es compleja la dinámica esta, porque, claro, está con Kant, pero también está más allá de Kant, me podría decir. No es kantiano, por así decir, al pie de la letra, sino que trata de superarlo. Entonces, su crítica de la razón histórica de Dilthey viene, obviamente, en la tradición de la crítica de la razón pura, práctica, de Kant. Pero lo que hace es introducir este factor que les digo, en que aparece el espíritu, y la pregunta por lo humano,
Ya lo hemos visto también con el cuadro este que da vuelta a Dalí, ¿cierto? Entonces ya el centro, no, las explicaciones no vienen dadas por lo divino, sino que emergen más bien desde la acción humana y el conocimiento humano como el desafío que se plantea. Y no puedo entrar a internet. ¿No lo tiene en Gmail, profe? No, lo tengo en Dropbox. ¿Y no puede enviarlo a su Gmail del teléfono? Eso podría tratar de hacer. Porque si lo tiene en Gmail, Es que no voy a saber la clave de Pero con su celular le da así nomás y a ver si aquí logro iniciar. Ya, a ver si quieren como contactar a la sesión de... No, estamos en una cuarta etapa en que las máquinas gobiernan ahora sobre los hombres, así que en realidad no puedo, no me supera. Bueno, eso con el romanticismo es un momento, decía, en lo intelectual, en la filosofía, más bien tardío. En realidad la primera expresión viene más bien de las artes, ¿cierto? Ya lo vimos en el semestre pasado un poco con todos los sólidos que se desvanecen en el aire, con la idea de Goethe, ¿cierto? Y la modernidad que se abre como posibilidad de acción, digamos, ¿cierto? Para este Fausto que es un hombre libre, en el fondo, ¿cierto? Y que de alguna manera representa, por eso la cita Nietzsche también, como la voluntad de poder, de transformación, de ejercer dominio sobre la naturaleza, en fin. Y el movimiento es más tardío después en la filosofía, porque claro, como que en las artes va un poquito adelantado y la filosofía lo sistematiza o lo incorpora un poco después. Entonces la tradición del romanticismo se recupera, diría yo, para la ciencia moderna, actual, contemporánea, a través de precisamente la figura de Dilthey, que hace la recupera, digamos, como esta idea de la comprensión, decíamos, como principio. Y claro, lo pone en una lógica neocantiana porque sigue siendo idealista, en el fondo, sigue siendo platónico, sigue estando más bien del lado de las ideas que del lado del positivismo, de la empiria del objeto, claro, de un empirismo. Sigue estando más bien, totalmente en el fondo, en la idea del espíritu. Pero digo, trata de ir más allá en el fondo y dice, ese espíritu también afecta la materialidad en el fondo. O sea, la relación eventualmente podría no ser tan binaria quizá. Y claro, hay un tercer elemento que trastoca y que estamos superados. ¿Sí? Estamos un poco superados con las tecnologías. ¿Por qué no llaman a los técnicos? Oh, si alguien pudiera hacer eso conmigo, se lo haría. Por allá hay un número telefónico arriba del Un computador que le va a ganar una última.
pasa que el profe no puede entender el proyecto, entonces hemos estado hablando sobre la estimación pendiente de todo esto, literalmente, y sobre el 95. Ya, y bueno, vamos a ver si... Ahí en el cartel debería haber un número para el técnico, ¿no? Hay un número de Está ahí. parece, sí. Sí, por favor. No, lo que les iba a decir un poco más todavía, a ver si es que la novena tiene una historia, y por eso lo agarré, bueno, Dilthey toma una tradición de ciertos poetas o narradores, literatos, ensayistas, entre los más famosos, uno que se llama Schleiermacher, que Dilthey hace la biografía de Schleiermacher, es su primera y su gran obra, digamos, donde de alguna manera inventa la hermenéutica que habría inventado Schleiermacher, ¿se entiende? Como que hay una vuelta a... Y otros filósofos como, bueno, también precursores de Kant, Fichte, en fin, y Jacobi y otros, y en fin, como que ahí hay una tradición que se va armando y que finalmente Dilthey va a meterla, digamos, al siglo XX con una idea más sistemática de la hermenéutica y que tiene en su obra dos elementos, una etapa que es más bien psicologista y una etapa que es más bien historicista, ¿cierto? Primero parte con la idea de que conocer, muy platónico, en realidad pasa por la conciencia, en fin, y por la percepción y el contacto con los objetos, en el fondo, pero dice, en el fondo tenemos un conocimiento subjetivo. Y entonces lo que sí, ahí es donde es neokantiano o postkantiano, dice que en el fondo, porque Kant lo que hace es resolver el problema de la ciencia para las ciencias naturales, ¿cierto? Lo que hace Dilthey es decir, ok, vamos a inventar un método tan científico como el que ha inventado Kant para las ciencias naturales, pero para las ciencias humanas. Y en ese trabajo llega a decir, en el cenit de la cuestión, en el fondo, dice, finalmente el conocimiento de las ciencias humanas es superior al de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque hay identidad entre el sujeto y el objeto que conoce. Y nadie me está escuchando, yo creo que absolutamente nada. Están todos como así, ¿están escuchando? Y eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad da una vuelta y claro, está con Kant, pero está más allá de Kant también. Eso. Te había dicho del último que se me olvidó de las ciencias naturales. Claro, que las ciencias naturales para Kant son limitadas igual y para Dilthey en el fondo, porque no hay identidad entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Y eso que para el positivismo es un problema para estudiar las ciencias del espíritu, digamos, porque no serían observables, no serían tangibles, no serían no sé cuánto, Dilthey lo da vuelta y dice no, al revés, las ciencias humanas son más perfectas que las ciencias positivas. ¿Por qué? Porque hay identidad entre el sujeto que conoce y la cosa conocida. Entonces puede el sujeto conocer lo mismo, en el fondo. Y ahí hay otro problema enorme filosófico de identidad, pero no nos vamos a meter en esa onda. Quedémonos hasta ahí con Dilthey, en el fondo, que tiene estos dos momentos, más bien primero psicologista, con la idea de la comprensión como subjetiva, en el fondo, y después un periodo más bien historicista, donde agrega un elemento de relativización, diría yo, y de consideración de una dimensión como epocal. Entonces, finalmente, no es esta alma pura que puede conocer siempre lo mismo, el mismo, digamos, el ser humano eterno de toda la historia de la creación, en fin, sino que el sujeto cambia. Y depende de la historia, depende del momento, del contexto histórico, cómo se expresa eso que permanece, de todas maneras. Hay de lo que permanece y hay de lo que cambia. Pero eso también lo tocaba el autor pasado, ¿no? Es que sí, están todos un poco en lo mismo. Claro, es siempre el mismo problema. Pero ¿en qué sentido podría estar eso no confundido? Cuando dijo que dependía del tiempo, eso del lugar y el Claro. porque la revolución científica, como decía, Son propias de su época y transforman también su época. Claro, son hijas y creadoras a la vez. Como, igual que decíamos en contra